Buenas tardes, mi nombre es Diego Arango. Hoy vamos a hablar de crisis y complicaciones del paciente en prono. Sabemos que la posición en prono es como despegar un avión, es decir, va a haber muchas situaciones que nos van a poner en riesgo, sobre todo cuando desmonitorizamos al paciente para colocar una posición en prono. Los marcos como el marco de Wilson, el de Relton y Hall han sido utilizados normalmente para este tipo de cirugías. Las almohadillas que también se pueden colocar de forma lateral o de forma transversa al eje de la persona, y las mesas de operaciones, que la que más contamos son las mesas de operaciones básicas comparadas con las espinal de Jackson en sitios más especializados. Otros como los soportes. Observamos soportes tipo almohadillas que no son los ideales, ni las almohadillas de prono que tampoco son las ideales, pero pues podrían ser utilizadas y son las que más utilizamos. Otros como el Prone View Helmet, que pues sería el adecuado porque permite la vigilancia de la vía aérea y no generar presión sobre el globo ocular. En cuanto a la fisiología cardiovascular, se va a tener que hay una disminución del retorno venoso que lleva a una resistencia vascular aumentada periférica que trata de mantener la PAM, pero esto a su vez va a llevar a que el retorno venoso disminuya aún más y que aparte de esto genere una disminución del gasto cardíaco, el índice cardíaco, y que genere una ingurgitación del plexo de Watson, un aumento del sangrado. En cuanto a la fisiología respiratoria, los pacientes en prono van a tener una mayor exposición del tejido dorsal del pulmón, llevando a una menor fuerza de colapso en prono y una disminución de la elastancia pulmonar, es decir, permite su expansión mejor del tórax, llevando pues a una mejor aireamiento. Miremos ahí que las zonas, el 25% de los pulmones va a estar en la zona anterior, mientras que el 75% del tejido pulmonar va a estar en la zona posterior, y es por eso que sirve la ventilación en prono. Estas son las otras complicaciones que pueden ocurrir, sobre todo las pérdidas de la vía aérea, la ceguera postoperatoria y las lesiones de nervio son de las más importantes, pero se han descrito diferentes. En cuanto a la incidencia, vemos que la incidencia por lesión del nervio óptico es del 0.1%, de la extubación accidental del 0.57%, del paro cardíaco del 0.21% y de la pérdida de la visión postoperatoria del 0.2% en cirugías en prono, generalmente en cirugías espinales. Empezando a hablar de las complicaciones, vamos a hablar sobre la extubación accidental. En un paciente en una extubación accidental podemos tomar diferentes conductas. La primera es realizar una intubación en prono. La segunda, una colocación de una máscara laringea. La tercera, una intubación con broncoscopio, fibrobroncoscopio, y la última, una intubación en lateral. Si nada de esto permite la intubación, lo que hacemos es colocamos al paciente en supino y realizamos una intubación de rescate. La intubación en prono se ha descrito en diferentes casos. En este caso de un paciente con una herida dorsal, pues se logró una intubación exitosa en prono. Otros, como la intubación lateral, que fueron utilizadas en los años 60 para el manejo de la vía aérea difícil, también han sido utilizados y se puede utilizar o son recomendadas en el caso de que el paciente esté en prono, se pueda realizar un cambio rápido de la posición y a intubar y ventilar. En cuanto a este ensayo, este es un ensayo de la intubación en lateral, son con 69 pacientes en los cuales pues se realizaron laringoscopia en supino y además en lateral, todos por un observador independiente, y evaluaron la presencia pues, de Cormack-Lehane, si es difícil o no, y los aleatorizaron a uso de máscara laringea versus intubación. Entonces, como conclusiones, vieron que el deterioro de la visión de laringoscopia de supino lateral fue del 35%, que la vía aérea en la intubación fue mayor en la lateral que el uso de máscara supraglótica, y el tiempo requerido para la intubación fue mayor que en la máscara supraglótica. En cuanto a los broncoscopio o la fibrobroncoscopia en prono, se ha utilizado exitosamente también en diferentes series de casos reportes de casos, sobre todo cuando se tiene una fijación del cráneo, sobre todo en tumores de fosa posterior. Y lo que podemos hacer es, ya sea decidir por una máscara supraglótica o una intubación con fibrobroncoscopio o una cricotiroidectomía, como lo vemos en el algoritmo a la derecha. Sin embargo, pues no hay muchos estudios al respecto. Si vamos a decir por una intubación en prono, se tiene algo de evidencia en este estudio en los cuales se evaluaron anestesiólogos fellows y anestesiólogos generales para lograr la intubación, ya sea por uso de fibrobroncoscopia o uso de videolaringoscopia. Comparado con la máscara supraglótica, se vio que la máscara supraglótica fue la que menor tiempo duraron
en adquirir una vía aérea con 18.6 segundos en promedio. Y observamos que de segunda era el fibrobroncoscopio y de última era el uso del videolaringoscopio. Es decir, todo apunta a que la evidencia nos indique que el uso de dispositivos supraglóticos es lo que debemos de considerar. Y vemos que el éxito de la inserción en este estudio se encuentra entre el 87.5% al 100% y en el segundo ya está cerca del 100% y que se puede mantener una adecuada ventilación mecánica entre el 83.3% y el 100%. Estos son otros algoritmos en los cuales podemos utilizar para tener un paciente en prono. Si es posible la colocación de una máscara laringea, pues la colocamos, miramos si podemos continuar con esta máscara laringea. Si no podemos continuar, entonces lo que hay que hacer es intubar, ya sea que lo intubemos en prono o que lo volteemos para intubarlo en supino o en lateral, pues lo ideal es fijar la vía aérea. Y si no, y si ya todo está fallado, pues lo que hay que hacer sí o sí es poner al paciente en supino y intubarlo. Y si es una vía aérea difícil, pues ya seguimos el algoritmo de la vía aérea difícil. Otros algoritmos que se han recomendado. Y pasamos a la segunda complicación, que es el paro en prono. Los pacientes en paro en prono, lo mismo, son las mismas causas, las H y las T. Y lo importante es que se puede reiniciar o iniciar RCP en paciente en prono. Esto se ve cuando colocamos las manos entre el T7 y T9 y la línea medio escapular. Y si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, podemos colocar los parches en la línea medio axilar izquierda y encima de la escápula derecha o en ambas regiones axilares. En este estudio que se realizó en China, se trató de observar cómo era la presión arterial de los cadáveres en prono versus en supino. Eran 11 cadáveres, se reanimaron primero en prono y luego en supino, y se observó que aumentaban la presión arterial sistólica de 79 más o menos 20, comparado con 55.4 más o menos 20, y la diastólica de 13.0 más o menos 7 a la diastólica de 16.7 más o menos 10 en prono. Ya siguiendo con nuestras otras complicaciones, encontramos la pérdida de visión postoperatoria. La neuropatía ocular isquémica, que es la más común, el 89%, seguida de la oclusión de la arteria retiniana central en un 10%, y la ceguera cortical, se conocen como la pérdida de visión postoperatoria, y es toda pérdida de visión aguda, parcial o total de la visión después de una cirugía. ¿Qué factores han sido asociados en este estudio, que fue realizado entre 1998 y 2012? Se cogieron los 2.500.000 registros de cirugía de columna y se observaron que la neuropatía ocular isquémica ocurrieron en 257 casos de todas esas cirugías, más o menos un caso por cada 10.000 cirugías, y la oclusión de la arteria retinana en 224 casos. Se observó que las transfusiones y la obesidad fueron las que más se asociaron con el desarrollo de la neuropatía ocular isquémica y la oclusión de la arteria retinana, y que las mujeres fueron un factor protector. Ahí se observó, además de eso, que la incidencia fue disminuyendo conforme pasaron los años hasta llegar a una incidencia de 0.9 y 0.6% de la oclusión de la arteria retiniana y la neuropatía ocular isquémica respectivamente. En cuanto a otros factores preoperatorios, encontramos el tabaquismo, las alteraciones oculares y la transfusión sanguínea y el uso más de 6 horas de cirugía. Ahí observamos en este estudio que a partir de 1000 cc se observó una mayor presencia de pérdida postoperatoria y cuando la cirugía duró más de 4 horas. En cuanto a conceptos del nervio óptico, vamos a observar diferentes cosas. Primero, que el globo ocular tiene 3 capas: la esclera, la media y la coroides, y también la retina, que va a tener los cuerpos neuronales o ganglios retinales. Y que aparte de su vez, el nervio óptico se va a dividir en anterior, el cual es intraocular, es decir, va a estar por delante de la lámina cribosa, y posterior o extraocular, que va a estar por detrás de la lámina cribosa del cráneo. En cuanto a la irrigación de la retina y el disco óptico, va a ocurrir por, primero, la arteria central retiniana y segundo, por la arteria oftálmica. Esta arteria central retiniana es rama de la arteria oftálmica a su vez, y la arteria oftálmica va a ser rama de la arteria carotidia. Entonces,
tenemos importante es que su irrigación va a ser centrípeta, ¿sí? De la arteria oftálmica, y va a ser centrífuga de la arteria central retiniana. Esto es lo que va a llevar a la inervación del nervio óptico como tal. En cuanto vemos también, pues podemos encontrar diferentes patologías. Entonces, nuevamente se divide el nervio óptico en intraocular y extraocular, y esto nos va a permitir la diferenciación entre la neuropatía ocular anterior y la neuropatía ocular posterior, isquémica posterior. Ambas van a ser por un aumento de la presión venosa, que además de eso va a llevar una congestión, un edema, y que este va a terminar en un síndrome compartimental por disminución de la perfusión arterial. En cuanto a la oclusión central de la arteria retiniana, se tiene que su fisiopatología es la presión directa, una disminución, entonces un aumento de la presión intraocular que va a llevar a una presión directa y una isquemia, una aterosclerosis de cualquiera de las ramas, incluida la carótida, que va a llevar a una hipoperfusión, el glaucoma, que también va a llevar a un aumento de la pío, y algún émbolo que pues, genere un tromboembolismo de la arteria retinal. Y otros, como la disminución de la perfusión de las arterias ciliares y perforantes coroideas, pues va a llevar a las neuropatías anteriores y posteriores. El paciente se nos presenta con pérdida posoperatoria de la visión. Tenemos hasta 1 o 2 días posoperatorios para sospecharla, ¿sí? Ojalá intervenirlo lo más rápido posible. Muchas veces son secuelas que quedan de por vida, y los estudios son la resonancia de órbita y cerebro, los potenciales evocados visuales, la tomografía de coherencia óptica, y obviamente interconsultar a un oftalmólogo. Y si tenemos algunos de los hallazgos como disminución del filo de las arterias, como se observan, hay una disminución del filo de las arterias, vamos a sospechar una oclusión central de la arteria retiniana. En cuanto a la neuropatía ocular isquémica anterior, se va a ver un borramiento del disco del nervio óptico, del disco como tal, y si es posterior, principalmente vamos a encontrar un nervio óptico normal, sin alteraciones. ¿Qué otros factores se han visto asociados a la neuropatía ocular isquémica? La obesidad, vemos con un odds ratio 2.50 hombre, utilizar el frame de Wilson, la duración de la anestesia por encima de 1 hora, la pérdida de más de 1 litro, y el uso de coloides. En cuanto a los tratamientos, no existen tratamientos demostrados. Empíricamente lo que se daba es prednisolona para ayudar a desinflamar ese nervio, 1 gramo kilo por 3 a 5 días, y se daba oxígeno hiperbárico 8 sesiones. En este estudio de la American Academy of Ophthalmology se vio el uso de esteroides versus no esteroides en la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, y se observó que no hubo diferencias estadísticamente significativas de la agudeza visual entre el uso de corticoides versus placebos, pero los corticoides tienen o parece tener un beneficio subclínico con la reducción de papiledema más temprano. Sin embargo, pues no hay desenlaces de mejoría. En cuanto a este otro estudio del uso de esteroides a altas dosis y el uso de oxígeno hiperbárico en la presencia de una neuropatía ocular isquémica, pues encontramos que se realizaron 90 pacientes con el grupo de control de 30 pacientes versus 60, y se observó que el desenlace era agudeza visual, que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el uso de prednisolona y los uso de prednisolona y oxígeno con el control, que no se usó nada. Es decir, no parecen ser que no funcionan para nada. Y ya por último, las conclusiones es que la posición en prono no está exenta de complicaciones, que puede llegar a ser fatal, y que una adecuada lista de chequeo antes y después de los cambios de posición es recomendada, que los dispositivos supraclóticos parecen ser la estrategia más accesible y fácil de usar en la actuación accidental en prono, que se debe individualizar cada caso. La RCP en prono puede ser igual o más efectiva que la RCP en supino, pero faltan muchos más estudios. Es preferible iniciar la RCP en prono y luego reposicionar al paciente, que las lesiones al nervio óptico son evitables cuando se utilizan posturas adecuadas y se evita al máximo los puntos excesivos de contacto, y que la pérdida de visión posoperatoria parece estar relacionada más con edema y cambios hemodinámicos que con la misma presión sobre el globo ocular.